Les agradezco mucho a todos estar en esta reunión. Para mí es un placer que hayas podido estar, tanto Luis como Connie. A Luis, pobre, lo invadía mensajes, lo conozco del CEMIC por trabajar en el mismo lugar, pero mucho de vista no nos hemos visto, sino a través de pacientes. Y la realidad es que te invité, Luis, porque es una patología que nosotros en el consultorio vivimos viendo, tanto como clínicos como médicos o licenciados en nutrición. Creo que es una de las patologías más solicitadas y muchas veces subestimada tanto por los médicos o sin saber muchos tratamientos con qué tratar al paciente o ayudarlos a aliviar su sintomatología. Así que bueno, por eso los invité para ver qué hay de nuevo en esta patología, qué es lo que se avanzó en diagnóstico, en tratamiento, y por supuesto un plan dietoterápico muy utilizado por gastroenterología es la dieta baja en FODMAPs, que para eso Constanza nos va a ayudar un poco a ver de qué se trata, cuánto tiempo, cómo progresar y todas esas cosas. Por ejemplo, hoy tuve un paciente que me dice, me dieron el alta con este papelito y no sé qué más tengo que comer y cómo progresar. Bueno, es un tema para los pacientes. Así que bueno, Luis, tengo el placer de presentarte. Luis Soifer fue expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, expresidente de ENDIVA, que es la Sociedad de Endoscopía Digestiva. También fue jefe del servicio de gastroenterología de CEMIC. Fue expresidente y fundador del Círculo de la Motilidad y es en este momento también profesor adjunto de medicina en CEMIC. Bueno, Luis, lo que vamos a hacer es vos exponés, después Connie y después al final hacemos las preguntas en orden del tiempo para que nadie se demore, si te parece bien. Bien. Voy a compartir pantalla, a ver. Vamos a charlar un poquito sobre el síndrome de intestino irritable, que es un problema clínico, es un trastorno sumamente frecuente. Tengo que declarar los conflictos de interés, de la cual fui ex asesor y docente de algunos laboratorios, pero actualmente estoy sin conflictos de interés y esta presentación realmente no tiene ningún conflicto de interés en lo que voy a hablar. Ustedes saben que el intestino irritable o colon irritable ha recibido varios nombres, tiene una definición basada en criterios clínicos, de los cuales el más conocido y último de ellos son los criterios de Roma, y estamos ahora en el criterio de Roma 4 para síndrome de intestino irritable, que en realidad es un diagnóstico basado en síntomas, es decir, se trata de un síndrome, no de una enfermedad por como tal, sino que uno define el intestino irritable a través de los síntomas que nos cuenta el paciente. Para tener un intestino irritable, según Roma, hay que tener dolor abdominal recurrente de más de una vez por semana en los últimos 3 meses. Y tiene que estar relacionado con 2 o más de los siguientes: con el momento de la defecación, el dolor; con la frecuencia evacuatoria o con cambios en la consistencia de la materia fecal, en la cual se basa en un criterio que se llaman los criterios de Bristol, en lo cual se ha definido las características de la materia fecal. Ahora, la pregunta es si son clínicamente útiles los criterios de Roma. Estos pacientes, además del dolor y de tener cambios evacuatorios, muchas veces presentan síntomas digestivos altos, como pirosis, disfagia, sensación de globo, dolor torácico no cardiogénico y dispepsia tipo dismotilidad. Además presentan síntomas gastrointestinales bajos, como cambios en la frecuencia, urgencia, hinchazón, distensión abdominal, que es altamente frecuente, la sensación de evacuación incompleta, los cambios en la consistencia de las heces, el esfuerzo defecatorio, a veces ya no llega a ser un dolor, sino que es una molestia, y el pasaje de moco, que es muy frecuente. Y además se acompañan muchas veces de comorbilidades, como ansiedad y depresión y pánico, la presencia de cistitis intersticial, las cefaleas, la fibromialgia, la fatiga y la dispareunia. Por lo tanto,
clasificar a un paciente en base a los criterios de Roma conlleva cierta privación de poder clasificarlos, es difícil, porque se superponen los trastornos funcionales con la constipación funcional, la distensión abdominal funcional, el dolor abdominal funcional en el cual no hay cambios evacuatorios y la diarrea funcional en la cual no hay dolor. Es decir, hay una gran superposición y por lo tanto, si uno clasifica en base a los criterios de Roma, muchos pacientes quedan fuera y básicamente yo diría que los criterios de Roma se han hecho para tratar de hacer estudios de investigación en donde todos los investigadores definen al paciente de una manera determinada en base a criterios preestablecidos. ¿Cuál es la prevalencia mundial del intestino irritable? Y depende del criterio que se emplea. Pero básicamente el 11% promedio en la población mundial es lo que ocurre en el mundo. En Latinoamérica es del 15,4% y la prevalencia promedio encontrada con criterios de Roma fue de 23,5 en Roma 3 y en Roma 4 cayó a 6,98. Es decir que es mucho menor la prevalencia. Y cuando hablamos de prevalencia nos referimos a la población en general, es decir que hay un porcentaje muy alto de sujetos con intestino irritable, muchos de los cuales no consultan. ¿Cuáles son algunos hechos claves del síndrome? Hasta un 20% de la población reporta algún síntoma consistente con síndrome de intestino irritable. Es uno de los diagnósticos más comunes en la práctica gastroenterológica y es una de las 10 causas más frecuentes de consulta en los médicos clínicos. Afecta predominantemente a mujeres en un 70% y es el trastorno intestinal funcional más común. En relación a sexo femenino, se sabe que además las mujeres consultan más a los médicos por intestino irritable que los hombres. ¿Quién ve a los sujetos con síndrome de intestino irritable? Nosotros los especialistas vemos una puntita del iceberg, los generalistas ven el 25%, y fíjense que el 75% de sujetos con síndrome de intestino irritable nunca van a la consulta. Si analizamos una comparación entre el síndrome de intestino irritable y el síndrome ulceroso, lo que vemos es que hay 3 niveles. Un nivel sintomático, que es el que estamos viendo y clasificando el síndrome de intestino irritable, un nivel fisiopatológico donde se conoce la causa, pero sí los mecanismos inductores, y un nivel etiológico donde se sabe realmente la causa. Por ejemplo, en el síndrome ulceroso, los pacientes presentaban el típico dolor que calma comiendo, se sabía a nivel fisiopatológico que sin ácido no hay úlcera, es decir, que había que tener ácido y inhibir el ácido curaba la úlcera, pero una vez que se dejaba de inhibir volvía a aparecer hasta que se supo que existe el Helicobacter pylori y una vez erradicado el Helicobacter pylori no hay más úlcera. Es decir, se avanzó en los 3 niveles. En cambio, en el intestino irritable sabemos del nivel sintomático y tenemos alguna idea sobre la fisiopatología, pero está un poco lejos el conocimiento de una etiología única que pueda abarcar el síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿cómo evolucionó el concepto de la fisiopatología del síndrome? A partir de 1950, todo era alteración de la motilidad, es decir, que el síndrome de intestino irritable era una anormalidad del movimiento del tubo digestivo, y así surge que nosotros iniciamos el círculo de la motilidad basado en el concepto de estudiar los movimientos. Luego aparece el concepto de que en realidad no es solo la motilidad, sino que está alterada también la sensibilidad visceral. Es decir, que los pacientes con intestinos irritables sienten más que los sujetos normales. Pero luego aparece el concepto de que hay una interacción entre el cerebro y el intestino. El cerebro influye de una manera especial en poder recibir o no la información que viene del aparato digestivo y que hay determinadas áreas cerebrales que están hipersensibles a captar determinados estímulos. Luego surge la presencia de los mediadores de la sensibilidad
y de la motilidad a los 5-hidroxitriptamina, es decir, a los productos de la serotonina. Y por último, a partir del 2000, yo diría, se comienza a saber que la microbiota tiene un rol fundamental en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Y yo les voy a contar un poco una historia que me parece interesante, que es la historia de un monito colombiano que se llama mono titiblanco o cotton top tamarin. Este monito, muy simpático, fue llevado de la selva colombiana, de Zambrano, a distintos lugares del mundo porque era atractivo para los zoológicos. Y lo llevaron de Zambrano a Cali, en Colombia. El monito empezó a hacer cuadros de colitis grave, y cuando fue llevado a Europa y Estados Unidos, además de colitis grave, tenían cáncer. Entonces, era una pregunta de por qué en Zambrano los monitos no se enfermaban y por qué sí lo hacían en Cali. Entonces hicieron un procedimiento que se llama Thierry Bella Loop, que es como una asa aislada del intestino grueso, sin pasaje de materia fecal, y una vez que introducen materia fecal al epitelio de esa zona desfuncionalizada, empiezan a ver que las bacterias de la materia fecal empiezan a pasar a través de la pared del intestino. Y empiezan a ver que esa permeabilidad aumentada provoca una traslocación bacteriana, y esas bacterias penetran en la lámina propia y producen un estímulo. Es decir, que el mecanismo que se estudió es que el cambio térmico de pasar de la selva a un lugar más frío, como puede ser Cali, o a un lugar aún más frío, como puede ser Europa, genera un estrés que lleva al aumento de la permeabilidad, a la traslocación bacteriana, a la inflamación, y que si prosigue esa inflamación lleva al cáncer. Esto hizo pensar que existe en la lámina propia un sistema inmunológico basado fundamentalmente en el mastocito, que vendría a ser un regulador inmunológico. El mastocito libera, cuando es degranulado, histamina, interleuquinas, leucotrienos, 5-hidroxitictamina, un factor activador de plaquetas, de proteasas, de adenosina, de interleuquina 1 beta y de prostaglandinas. Estos antígenos y anticuerpos llevado por la sustancia P, el mastocito se degranula. Y lo interesante de esto es que el mastocito se puede degranular tanto por una situación de estrés emocional como por el ingreso de ciertas sustancias de alimentos que llevan a provocar el estímulo del mastocito. Si la respuesta inmunológica es muy severa, lleva a una enfermedad inflamatoria del intestino, y si es menos severa, se produciría un síndrome de intestino irritable. Cuando hablamos de microorganismos, lo que se ha visto es que en el síndrome de intestino irritable hay un desbalance en relación a la población normal en cuanto a las cepas bacterianas. Predominan los firmicutes y están disminuidos los bacteroidetes. Dentro de los firmicutes existen algunos que especialmente están elevados, pero hay otros que están disminuidos, como el Fecalibacterium, que es una bacteria muy importante, y los bifidobacterios se encuentran disminuidos, y el género Probotella también. Por lo tanto, parecería ser que este tipo de gérmenes, en ese desbalance o esa disbiosis que se produce, podría ser un factor condicionante de una alteración. Si planteamos a la microbiota en el medio, vemos que hay factores que inciden sobre la microbiota, como puede ser la genética del individuo, el estrés, los factores de estrés, los alimentos y sobre todo el cuadro de síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que parecería ser mucho más frecuente de lo que imaginamos. Las bacterias como la salmonela tienden a producir cuadros que, una vez que se recuperan muchos sujetos, quedan con un síndrome de intestino irritable postinfeccioso o postgastroenteritis aguda.
Esto se vio, por ejemplo, en un pueblo de España donde todos comen una paella colectiva y se enfermó la mayor parte de la población porque comieron todos una paella contaminada. Y lo que vieron los investigadores es que los que quedaban con un síndrome de intestino irritable eran los que tenían un cuadro de ansiedad y depresión mayor previamente. Es decir, que no solo influye el tóxico, sino que también influye la carga emocional del sujeto. Por otro lado, lo que habíamos hablado de que las bacterias pueden llegar a traslocar cuando hay aumento de la permeabilidad intestinal, generando una respuesta inmunológica, y por otro lado, la fermentación y los ácidos orgánicos pueden llevar todos ellos a aumentar los síntomas y crear un síndrome de intestino irritable. Las pacientes en general y los pacientes se quejan de que se hinchan cada vez más. El 80-90% de los pacientes con síndrome de intestino irritable se quejan de hinchazón y o flatulencia. Y existen varias teorías en relación a esto. Una es la teoría del gas atrapado, en el cual pareciera ser que no se forman más gases que lo normal, sino que no se movilizan, como que habría una alteración en la circulación de los gases. Esta es la teoría de bala gelada, donde hicieron estudios especiales y vieron que muchos pacientes tienen este problema. Por otro lado, puede ocurrir de que haya nutrientes no digeridos o mal absorbidos, como en la mala absorción de la lactosa o la fructosa, y también puede ocurrir que haya un aumento de la actividad fermentativa bacteriana, que en realidad la pregunta es si eso es un sobrecrecimiento del intestino, si es una disbiosis o es una fermentación colónica. Pero el hecho concreto es que la disminución de la actividad fermentativa mejora muchas veces los síntomas. Esto ya en el año 2000, del grupo de Pimentel, sobre 202 pacientes con síndrome de intestino irritable, y en el cual se le hizo un test de la lactulosa, se vio que aquellos sujetos que se erradica el sobrecrecimiento bacteriano mejoran la hinchazón, la diarrea, el dolor, la fatiga y los trastornos evacuatorios. Es decir, que una reducción en la actividad fermentativa mejora los síntomas de los pacientes. Y entonces nosotros hacemos en gastroenterología un estudio que es analizar los gases que producen los pacientes a través de la medición de hidrógeno y metano en el aire expirado. Y lo que yo digo, la frase que yo uso es: dime qué gases produces, cuál de ellos predomina y conoceré algo sobre tu microbiota. El test del hidrógeno en el aire expirado se puede utilizar, o se han acudido a dos tipos de sustratos. Uno es la glucosa y el otro es la lactulosa. La glucosa se absorbe rápidamente en el intestino delgado y por lo tanto detecta exclusivamente el sobrecrecimiento proximal y no el sobrecrecimiento distal o la fermentación colónica, como hace la lactulosa, que es un hidrato de carbono que no se absorbe. La lactulosa avanza a lo largo del tubo digestivo y se capta la cantidad de gases que el paciente va respirando cada 20 minutos. En un consenso del 2017, se consideran que los test de aire expirado son seguros y no invasivos como método para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. Los pacientes tienen que evitar antibióticos 4 semanas, laxantes y proquinéticos una semana antes, una dieta no fermentable el día previo, un ayuno de 8 horas, evitar fumar y ejercicios físicos durante el estudio, y se considera sobrecrecimiento bacteriano cuando hay un incremento en la concentración de hidrógeno mayor a 20 partes por millón por encima del basal dentro de los primeros 90 minutos, o un valor de metano mayor de 10 en 180 minutos se considera sobrecrecimiento metanógeno, que ahora se lo llama IMO. Esto que le estoy mostrando acá en este gráfico tiene que ver con las distintas posibilidades que nos brinda este test. Podemos encontrar una curva de hidrógeno normal, en donde recién después de los 100 minutos se supera la cifra de 20 partes por millón. También tenemos una curva de metano normal, en donde la cifra no supera la barrera de los 10 partes por millón. Y tenemos otras posibilidades, donde se encuentra el hidrógeno muy aumentado,
o se encuentra el metano muy aumentado. Al aumento del metano se lo llama IMU, y al aumento del hidrógeno se lo ha denominado SIBO. Pero también puede ocurrir que estén muy bajas la curva de hidrógeno y la curva de metano. Es decir, serían curvas planas. Y a esto se lo atribuye a que hay otro consumidor del hidrógeno, porque el metano tiene 4 hidrógenos, SH4, y entonces son ávidas de consumir el hidrógeno que fabrican las bacterias hidrogénicas. Este mecanismo por el cual está bajo el hidrógeno y tampoco está alto el metano, quiere decir que hay otro gas que está siendo producido que también consume el hidrógeno, que es el sulfuro de hidrógeno. Esto es importante porque conociendo qué gas predomina, uno puede basar el tipo de tratamiento que le va a dar al paciente. Lo que se sabe es que la normalización del test de la lactulosa con dietas elementales reduce los síntomas del síndrome de intestino irritable. ¿Cuál puede ser el mecanismo por el cual las dietas elementales reducen los síntomas? Es que reducen el sustrato para el desarrollo bacteriano, es decir, es el alimento que uno le va sacando a aquellas que producen hidrógeno. Parece ser que además tienen un estímulo motor por incrementada secreción de SSK, y todo el aumento motor podría ser un mecanismo de facilitar la depuración bacteriana. Además pareciera ser que tienen un incremento de la secreción de inmunoglobulinas y tiene además un efecto antibacteriano directo en las dietas elementales. De todas las respuestas terapéuticas que existen de antibióticos diversos para el sobrecrecimiento bacteriano, el 80% se lo lleva a las dietas elementales, mientras que los demás antibióticos, el más utilizado es la rifaximina, llegan a un resultado terapéutico que no supera el 40%. Hicimos una encuesta aprovechando la pandemia a los gastroenterólogos sobre el síndrome de intestino irritable, lo hicimos en el 2021. Obtuvimos 308 respuestas en todo el país durante el mes de agosto del 2020, 160 mujeres, 140 hombres, una edad promedio de 37 años, con una mediana de 44. El 48,4% de los encuestados refieren atender por mes entre un 25 a 50% de pacientes con intestino irritable, más de un 50%, el 33,2%, y menos de un 25%, el 18,4%. Esto es un trabajo que está publicado en el Acta Gastroenterológica Latinoamericana. En el síndrome de intestino irritable con constipación, los tratamientos considerados como mayor efectividad por mis colegas fueron, primero, el polietilenglicol, segundo, la linaclotida, tercero, el prucalopride, cuarto, la dieta, y quinto, el psyllium. Estos serían los tratamientos que consideran con mayor eficacia. En la forma diarreica, los tratamientos considerados como muy efectivos son la rifaximina, la dieta en segundo lugar, loperamida, colestiramina y antiespasmódicos con ansiolíticos. Y están todos de acuerdo, o por lo menos el 65,6% de los encuestados prefieren en primera instancia evitar la medicación y emplear dietas y productos naturales en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Yo soy uno de ellos. Yo considero que hay que hacer una prueba terapéutica con una dieta, porque es lo que nos va a permitir saber si realmente hay o no una influencia de la alimentación en el cuadro. En la encuesta, en cuanto a la terapéutica consideradas no farmacológicas o alternativas, las recomendaciones más elegidas por los encuestados fueron, primero, el apoyo psicológico, luego el yoga, tercero, la meditación, prácticamente igual el mindfulness, y solamente un 7% aceptó la hipnoterapia como terapéutica a los cuales derivan los pacientes. En el manejo del intestino irritable hay puntos de enfoque de la asociación de la American College of Gastroenterology. El Colegio Médico Americano ha propuesto algunas cosas que me parecen que son importantes. Una de ellas es, sugieren que se deben hacer estudios serológicos para descartar enfermedad celíaca en pacientes con intestino irritable y síntomas de diarrea.
y se recomienda el uso de anticuerpos antitransglutaminasa, que es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad, el IgA, y de los péptidos de aminados de gliadina, IgG, que ambos juntos prácticamente tienen una sensibilidad y especificidad muy alta para descartar o para presumir una enfermedad celíaca. La otra recomendación es hacer un estudio de calprotectina fecal para descartar una enfermedad inflamatoria del intestino. Acá chocamos con las obras, con los sistemas de obras sociales que rechazan bastante el uso de la calprotectina, aunque en realidad es mucho más barato hacer una calprotectina que una colonoscopía para poder decir que un paciente no tiene una enfermedad inflamatoria del intestino. La otra recomendación es hacer un trial, una iniciación limitada de una dieta baja en FODMAPs, y ellos hablan de un tiempo razonable que sería 40 días como máximo. En mi caso, yo prefiero que la dieta la cumplan estrictamente, pero con 15 días de dieta es suficiente para poder decir si realmente lo ayudó o no, y acompaño siempre la dieta con un diario sintomático para que realmente quede registrado cómo están los síntomas del paciente. La otra recomendación es el uso de dos medicamentos que nosotros contamos con ellos, que es la rifaximina y el linaclotide, para el tratamiento de los pacientes con diarrea, rifaximina, y el linaclotide en los pacientes con estreñimiento. La otra recomendación es hacer psicoterapia dirigida al intestino para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable. El otro tema que me pareció muy interesante es un trabajo publicado en el Gastroenterology de este año. Serían las recomendaciones del rol de la dieta en el intestino irritable, y es un estudio hecho por expertos. Es decir, que a determinados expertos le piden que hagan recomendaciones. Y lo que recalcan son, primero, que el paciente para hacer la dieta tiene que estar motivado a efectuar una dieta. Así que si ya de entrada uno nota que no lo va a hacer, va a ser difícil que la haga. Referir de ser factible a una RDN, que ellos llaman RDN a las Registered Dietitian Nutritionist. Es decir, que la derivación la consideran algo importante. Y tener en cuenta a los pacientes con trastornos de la alimentación, porque dice que son muy malos candidatos y que someterlo a una dieta restrictiva a estos pacientes pueden traerle consecuencias feas. Las dietas por tiempos acotados para verificar la efectividad, las dietas personalizadas por una RDN, la fibra soluble es eficaz en el tratamiento global del síndrome de intestino irritable, no así la fibra no soluble, que aumenta la sintomatología y agrava la fermentación. La dieta baja en FODMAPs es la que tiene mejor evidencia en el síndrome de intestino irritable, y hay que tener en cuenta que la dieta FODMAPs tiene 3 fases. Una es la restricción, y ellos recomiendan 4 a 6 semanas de restricción, la reintroducción y la personalización, que esto cae directamente en la responsabilidad de las dietistas nutricionistas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Luis. Me encantó la presentación, muy claro todo. Bueno, ahora en honor del tiempo empezamos con Constanza, y después, Luis, te hacemos las preguntas que haya en el público. Los que quieran o tengan alguna duda y quieran preguntar en el chat, yo después, al final de la presentación de la licenciada Echevarría, hablo y hago las preguntas. Bueno, ahora a continuación tenemos el gusto de nuestra nueva disertante, es Constanza Echevarría. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la UBA, hizo la residencia también de nutrición en el Hospital de Clínicas. Tiene certificación en dieta baja en FODMAP en Monash University. Es fundadora y co-directora de Nutrición Personalizada, y es docente
adjunta profesional en la licenciatura de nutrición en el Hospital Austral. También es docente en la carrera de especialización en nutrición clínica en la Facultad de Medicina de la UBA, y también es docente en la carrera de especialista en gastroenterología. Bueno, muchas gracias, Connie, por estar con nosotros, y te escuchamos, somos todos oídos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces de dieta baja en FODMAPs, que es algo ya se introdujo y suele ser un tema de cierta, no sé si discordia, pero de cierta discusión. Hay gente muy a favor, hay gente bastante en contra. Vamos a ver de qué se trata y cuál es la aplicación clínica. No tengo conflictos de interés. De manera introductoria, comentarles que justamente hay una gran proporción de pacientes con intestino irritable que asocian mucho la ingesta de alimentos con el desarrollo de los síntomas, con la aparición de estos síntomas gastrointestinales, con una sintomatología que no suelen asociar, digamos, si bien la asocian a ciertos alimentos, no tienen claridad en el conocer bien qué es lo que le despierta la sintomatología, ¿no? No conocen claramente los detonantes, pero entienden que tiene que ver con la ingesta, empiezan a hacer una restricción dietética muy escalonada, porque empiezan por algunos alimentos y terminan restringiendo, haciendo dietas muy restrictivas para controlar justamente la sintomatología, así que esta restricción es muy común en esta población. Generalmente lo que más se restringe tiene que ver con los lácteos y con los productos derivados de trigo, seguido de por ahí cafeína, algunos vegetales de hoja, algunas legumbres, alimentos picantes, etc. Y digamos, está reportado que 2/3 de los pacientes con intestino irritables limitan o excluyen alimentos de su alimentación, de su dieta regular, justamente estando más del 10% en riesgo de sufrir deficiencias nutricionales. Así que ahí es cuando también uno empieza a entender que este tipo de protocolos, este tipo de dietas, bien implementados, vienen a recuperar a todos estos pacientes muchas veces que ya están por su cuenta implementando dietas extremadamente restrictivas y teniendo riesgo de malnutrición. Es lo que decíamos, muy difícil de determinar la relación entre los alimentos y los síntomas. Esto tiene que ver con la complejidad de la matriz en la composición de cada uno de los alimentos. Los alimentos, sabemos, no son un solo hidrato de carbono, digamos, hay una composición muy compleja. Los mecanismos por los cuales los componentes, los distintos componentes de los alimentos pueden afectar al intestino induyendo síntomas, y justamente esto genera desconocimiento respecto de qué finalmente fue el detonante, el retraso entre la ingesta de alimentos y el inicio de los síntomas. No hay una correlación tan lineal entre la ingesta y la aparición de síntomas. Esto desorienta mucho a los pacientes. Los pacientes generalmente suelen echarle la culpa, digamos, a la ingesta inmediatamente anterior a la aparición de síntomas, y sabemos por cuestiones justamente meramente asociadas a esta alteración de la motilidad que pueden tener los pacientes con intestino irritable, no hay una relación tan directa, digamos, con intolerancias que pueden hacerse presentes hasta 48 horas posteriores de la ingesta de algún sustrato. Y hay dificultades, por supuesto, que siempre también conocemos en todos los que tienen que ver el diseño de los estudios de intervención dietética, porque las dietas a las cuales los pacientes se son sometidos, digamos, para evaluar intolerancias son diversas, los perfiles, los patrones de ingesta de los lugares son distintos, la duración de esas dietas es distinta, etc. En todo este contexto es que surgió el protocolo de dieta baja en FODMAPs. Este protocolo justamente tiene su nombre en el acrónimo FODMAP, que en inglés tiene que, digamos, se traduce a los polioles, monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos fermentables, justamente. Estos están absolutamente distribuidos en una amplia variedad de alimentos. Nosotros normalmente en una dieta regular tenemos un consumo de entre 15 a 30 gramos por día de FODMAPs, digamos,
tolerancia normal, digamos, en quienes no tenemos ninguna patología de base, pero si no es una alimentación digamos, son alimentos de consumo muy regular, no es algo extraño, ¿sí? Se identificaron como posibles desencadenantes o potenciales desencadenantes de estos síntomas en los pacientes con trastornos funcionales digestivos, particularmente en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Allí fue su nacimiento, su generación. Y se cree justamente que entonces una dieta alta en estos hidratos de carbono fermentables, en personas sensibles, o sea, en pacientes con este intestino irritable, con esta hipersensibilidad visceral que los caracteriza, se asocia con síntomas de dolor, distensión, gases, tránsito intestinal alterado, tendiendo hacia la diarrea o constipación dependiendo del paciente, ¿no? Y justamente en contraposición a eso, la dieta baja en FODMAPs lo que estudió es que se ha demostrado una buena evidencia, una buena eficacia, respuesta de atenuar sintomatología digestiva. Está respaldada por varios metaanálisis y justamente en pos de esta evidencia se ha incorporado a las últimas guías de práctica clínica, ¿sí? Un factor importante que hizo que este protocolo pueda ser reproducible, a contraposición de lo que decíamos anteriormente, ¿no? En estos protocolos dietéticos donde a veces no hay tanta igualdad de condiciones, cierta posibilidad de ser reproducible lo ha permitido la evaluación de los alimentos justamente por la Universidad de Monash en cuanto a su composición química, la composición química del contenido de FODMAPs de cada uno de los alimentos. Sabemos, es una tabla de composición química ajena, digamos, de otro país, de Australia particularmente, pero con estudio de algunos alimentos de otros países que ya se están incluyendo dentro del laboratorio, porque el contenido en FODMAP de los alimentos, conocemos, es muy diverso según inclusive el lugar donde se cultive, el clima donde se cultive, la maduración del alimento, más allá de después inclusive todo lo que tiene que ver con el procesamiento del mismo alimento hasta su consumo final, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con fermentación, cocción, manipulación, etc. Así que es muy variable, pero por lo menos está estudiado y podemos contabilizarlo, ¿sí? Cuando hablamos de subgrupos de estos FODMAPs, estos polioles, que particularmente es el sorbitol y el manitol, lo que están incluidos en la dieta baja en FODMAPs, la fructosa, ¿sí? Pero el exceso de fructosa en cuanto a su contenido en glucosa, que sabemos es lo que hace que sea mal absorbible. Entonces alimentos como la miel, la manzana, el mango que tienen exceso de fructosa estarían contraindicados. La lactosa, y entendiendo lactosa solamente como el hidrato de carbono, no como los lácteos, que suele ser una confusión bastante regular, porque los pacientes enseguida vienen restringiendo lácteos por completo. Los fructanos, que los podemos encontrar comúnmente, y son los de mayor consumo, y los demás discordia, en el trigo, la cebolla y el ajo, que son de consumo absolutamente regular, son nuestra principal fuente de FODMAPs en la dieta de nuestro país al menos. Y los galactoligosacáridos que se consumen más que nada vía legumbres y algunos frutos secos. Pero dejemos en claro que ningún grupo de alimentos, cuando hablamos de las guías de alimentación para la población argentina, y entendemos de grupos de alimentos, ningún grupo de alimentos está excluido de la dieta. Esto es importante de aclarar porque justamente le quita peso a esas quizá mala prensa que tiene la dieta baja en FODMAP respecto de que pueda llegar a ser contraproducente, ¿no? De que puede llegar a generar algún tipo de inducir hacia la malnutrición, inducir hacia dietas restrictivas, inducir hacia carencias o pérdidas de peso. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos FODMAPs y por qué entonces se entendió que tenía que ser el grupo a restringir? ¿Sí? Los distintos subgrupos de alimentos tienen, de FODMAP, perdón, tienen distintos sitios de acción, ¿no? Distintos mecanismos de acción en el intestino, de acuerdo justamente a su tamaño molecular y a las características particulares de la absorción. A lo cual, los oligosacáridos, fructanos y galactoligosacáridos no se absorben.
Está claro, no tenemos posibilidad de absorberlos, comúnmente el ser humano no los puede absorber, a lo cual son sustratos que llegan a intestino grueso, a colon, generando justamente una producción de fermentación muy rápida, generando justamente producción excesiva de gas. Un gas que en cualquiera de nosotros decíamos de producción normal, digamos, lo toleramos perfectamente. Algunos pacientes que tienen la posibilidad de generar el microambiente, digamos, mucho más fermentador, generan un contenido mayor de gas. No solamente eso, según el contenido de grasa de la dieta, que a veces enlentece la eliminación de esos gases, y según incluso la motilidad, que también puede estar afectada en los pacientes con intestino irritable, hace que ese gas no sea fácilmente eliminable, y eso es lo que genera la mayor distensión y dolor, esto de como y me hincho y panza, que el paciente refiere como embarazo de ciertos meses, generalmente lo citan a partir del 5.º mes, ¿no? Dice embarazo de 5.º mes, embarazo de 6 o de 7 o de 9 meses, una cosa tremenda. Fructosa y polioles, estamos hablando de polioles, dijimos sorbitol y manitol, se absorben lentamente, pero tienen efecto claramente osmótico. Entonces estos pacientes particularmente lo que provocan es más arrastre de agua al intestino delgado, provocando en muchos pacientes diarrea, y aquellos que logran llegar al intestino grueso, lo que generan también es mayor fermentación, ¿sí? Los pacientes que tienen carencia de deficiencia de lactasa o ausencia de lactasa, que digamos, raramente puede llegar a ser congénita, son aquellos que tienen algo más de compromiso en la absorción de lactosa. Si no, normalmente no tendríamos ningún inconveniente con este grupo de hidrato de carbono. La lactosa tiene un efecto osmótico y también de fermentación cuando llega a colon y genera más gas, ¿sí? Por supuesto decíamos, este contenido de gas, este contenido de agua, efecto osmótico, que el paciente incluso refiere ruido, distensión, ruido como de que tubería, ¿no? De que algo le corre adentro y sienten el movimiento, digamos, son muy hipersensibles. Estos alimentos, estos sustratos justamente también generan cambios potencian inclusive muchas veces estos cambios en la motilidad, les decía, por ejemplo, lo que es el retraso en la eliminación de los gases potenciado por el contenido graso de la dieta, activación de mecanorreceptores, sabiendo que esto actúa justamente sobre la motilidad, activación de los mastocitos, que justamente Luis hacía referencia hace unos minutos en su charla y que tienen injerencia directa en esta hipersensibilidad tan marcada de los pacientes con intestino irritable, y la alteración de la microbiota que también hizo referencia Luis y que es característica, o al menos se está conociendo cierto patrón de alteración de las bacterias en los pacientes con intestino irritable. Entonces todos estos efectos combinados, el aumento de agua, de gas, la alteración en la motilidad, bueno, generan el dolor, la disconfort, y la incomodidad y la hipersensibilidad visceral en todos estos pacientes. Así que en todo este contexto se entendió que los FODMAPs eran los desencadenantes potenciales, ¿no? Posibles desencadenantes de los síntomas, que afortunadamente no todos los FODMAPs exacerban la sintomatología en el mismo paciente con intestino irritable, y por eso también parte del objetivo que tiene la dieta baja en FODMAPs no es solamente una dieta de restricción, como muchas veces se lo conoce, sino que en segunda instancia nos permite justamente utilizarla como herramienta diagnóstica para probar la tolerancia en la fase 2, digamos, de todos los alimentos que se fueron excluyendo, para justamente identificar sensibilidades alimentarias a algún hidrato de carbono en particular, ¿sí? A lo cual eso también es de gran utilidad y que por supuesto lo que va a terminar diagramando, sentando las bases, digamos, para la diagramación de la dieta final personalizada. Muy importante las indicaciones para la implementación de la dieta baja en FODMAPs, y esto está inclusive, es un protocolo, no es algo que se pueda hacer como uno cree o como uno piense, ¿no? Es algo que tiene etapas con tiempos estimados y que deben cumplirse tal cual. La dieta baja en FODMAPs tiene indicación real si el síndrome intestino irritable ha sido diagnosticado adecuadamente por un gastroenterólogo, siempre entonces cuando
a veces pasa, el paciente llega en busca de una dieta para resolución del problema, hacemos un interrogatorio, una evaluación nutricional inicial absolutamente completa, viendo inclusive si tiene historial de evaluación por gastroenterología. De no tenerla, corresponde la derivación antes de la implementación de la dieta a un gastroenterólogo, porque, tal cual también refería Luis hace un rato, la sintomatología puede ser muy similar a la aparición de otros cuadros, digamos, de otras patologías gastrointestinales, como una enfermedad inflamatoria, como una enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿no? Hablamos también de alguna endometriosis, de sobrecrecimiento bacteriano, etc. Pero tenemos que tener en claro dónde estamos parados y si es un paciente realmente diagnosticado con intestino irritable, ¿sí? Hacer la evaluación, decíamos, inicial completa, y lo que también nombró Luis hace un ratito, que el paciente debe considerarse apto para cumplir con este protocolo. O sea, nosotros tenemos que, no sé, que está mal redactado ahí, pero tenemos que digamos, plantearle al paciente cuál es el plan a seguir y ver si el paciente está, digamos, si se considera apto para llevar a cabo ese tipo de dieta, ¿sí? Hay algunas otras indicaciones quizás relativas, porque se ha visto que la dieta también tiene evidencia respecto del uso en pacientes, respecto de justamente la implementación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aunque no para el tratamiento de la base fisiopatológica de la enfermedad inflamatoria intestinal, sino para la sintomatología que puede estar conviviendo, ¿no? Un intestino, digamos, patologías así superpuestas en sintomatología símil intestino irritable en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Esos pacientes también ha sido efectiva. Esto también pasa en pacientes con enfermedad celíaca que hacen toda la dieta, que están perfectos, pero que siguen sintomáticos, y quizá la sintomatología tenga más que ver con un intestino irritable por sobre una enfermedad celíaca, lo cual son pacientes que también pueden llevar adelante esta dieta. Y en otras afecciones, otras condiciones clínicas, como nombrábamos recién, en pacientes con endometriosis, dispepsia funcional, que también es donde más certeza de implementación tiene, fibromialgia, esclerodermia, que hay un compromiso motor importante, síndrome de fatiga crónica y síntomas gastrointestinales en atletas. La evidencia todavía en todas estas entidades clínicas es baja, ¿sí? Pero o sea, no es de recomendación, no lo vamos a encontrar en las guías de práctica, pero podemos contar con ello. Contraindicada, y esto también está contraindicado por protocolo, pacientes que no tengan un diagnóstico claro no pueden o no deben, digamos, ser guiados hacia el cumplimiento de una dieta baja en FODMAPs. Pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición no deben implementar este tipo de dietas, porque en un momento pueden llegar a ser restrictivas. Sí, me ha pasado en pacientes que han perdido algo de peso al momento de llegar a la consulta, y lo que se hace es una dieta, por supuesto, baja en FODMAPs, pero adecuada en cuanto a cubrir requerimientos de ese paciente en particular, inclusive muchas veces hasta con suplementación, ¿no? Digamos, pero no en pacientes que estén desnutridos o en riesgo de desnutrición, pacientes que padecen un trastorno alimentario, sea antecedente o sea presente, tienen contraindicación de enfrentarse a una dieta baja en FODMAPs. En líneas generales es una dieta que está planteada como tratamiento de segunda línea. En todas las guías de práctica lo vamos a encontrar como segunda línea de tratamiento dietético en los pacientes con intestino irritable, aunque la primera línea de tratamiento es de acondicionamiento del estilo de vida. En cuanto a una dieta saludable, una dieta chequeando posibles detonantes alimentarios de otro tipo, como la cafeína, la fibra, el alcohol, la grasa, etc. Y el estilo de vida, el estrés, etc. Lo cual a veces nos pasa que en consultorio generalmente los pacientes ya vienen habiendo recorrido ese camino, y entonces directamente implementamos la dieta baja en FODMAP, ¿sí? Pero en líneas generales está evidenciada en su fortaleza de recomendación como dieta de segunda línea, ¿sí? En todas las guías que podamos encontrar siempre se plantea como segunda línea de tratamiento. ¿Cómo se implementa? Es un protocolo trifásico, ¿sí? Y eso también hay que saberlo y hay que hacerlo como está diagramado. Son 3 etapas. La fase 1, que es una fase de restricción. Restricción, dijimos, no porque la dieta sea restrictiva, sino porque se restringen los hidratos de carbono fermentables que ya nombramos, esos subgrupos. Esta fase 1 es justamente para tratar de descubrir quiénes son los
respondedores y quiénes son los no respondedores. Automáticamente en esa primera fase nos vamos a dar cuenta si es un paciente que debe continuar o no con la dieta baja en FODMAPs. Hay un tiempo de recomendación en el protocolo que es de 6 a 8 semanas, que a mi entender, y coincido con el doctor, con 15 días muchas veces es suficiente para darnos cuenta si el paciente responde o no responde, así que esos sí son tiempos que pueden acortarse si hay clara respuesta en los primeros 15 días. En la fase 2, solo si el paciente responde se pasa a la fase 2. En esa fase 2 se reintroducen los grupos los subgrupos de FODMAPs, cada uno por separado, digamos, se expone al paciente a lactosa, a fructanos, a fructosa, a manitol, ¿sí? Con un tiempo determinado y dosis determinada de alimentos a los cuales el paciente se expone, y en ese sentido se habla de porciones que tengan bajo FODMAP, moderado FODMAP y alto FODMAP, entonces se va haciendo una reintroducción gradual muchas veces, dejando tiempo de espera para evidenciar sintomatología tardía, ¿no? Entonces hay un ciclo de exposición, por ejemplo, 3 días a fructanos y dejo 2 días sin ninguna exposición, 3 días a fructosa, 2 días sin ninguna exposición, 3 días a lactosa, etc. Evidenciando en ese momento, con diario del paciente, digamos, qué síntomas se fueron presentando a lo largo de cada reintroducción. Con eso, con toda esa información, pasamos a la tercera fase. La tercera fase es de personalización, donde justamente se plantea la dieta final que el paciente va a tener, restringiendo, ¿sí?, los subgrupos de FODMAPs a los cuales el paciente demostró mayor sensibilidad, ¿sí?, los que mostró despertar de la sintomatología. Es una sensibilidad, no es una intolerancia, no es una alergia, no es nada para toda la vida. Entonces siempre decimos, vale la pena, como el fundamento de todo esto puede llegar a tener que ver con la alteración en la microbiota, y uno promueve la modulación de la microbiota también en todo el transcurso de la dieta baja en FODMAPs. Quizá a posteriori, estamos hablando de unos por lo menos 8 semanas, 12 semanas después de la dieta de personalización, se puede reincorporar, volver a repetir, digamos, la exposición a esos subgrupos de FODMAPs a los cuales el paciente demostró intolerancia en una primera instancia, ¿sí? Hay una individualización que es muy compleja, que yo podría estar hablando horas de esto, pero no nos da el tiempo, no sé ni cómo voy, cualquier cosa me avisan, Victoria, por favor. Pero hay lo mismo, le decíamos, y lo que nombraba Victoria incluso al principio, no es entrego una hoja y el paciente se va haciendo eso y después vuelve y le doy la hoja 2. O sea, hay una personalización que también debe hacerse a lo largo de la implementación del protocolo, por eso siempre se recomiendan que sean nutricionistas especializados en el tema. ¿Por qué? Porque está la implementación típica, que es lo que contábamos recién, después hay pacientes que se les debe hacer una implementación simplificada de la dieta baja en FODMAP, restringiendo los de alto FODMAP de consumo regular solamente, no se hace restricción de todo, donde si se ve adecuada respuesta, bueno, se reintroduce, y donde no se ve respuesta hay que abandonar el protocolo y buscar algún otro detonante, ¿sí? Un detonante que puede ser alimentario, hay que verificar cumplimiento, ¿no? Digamos, pero puede ser un detonante alimentario que no sea FODMAPs, o puede ser inclusive estrés, puede ser otra condición del entorno y del estilo de vida que hagan el despertar de la sintomatología, ¿sí? Y así tenemos distintos ejes de implementación que les decía, digamos, hay que hacerlo personalizado. Si me detengo acá, vamos a ir como muy, muy lento y no voy a poder terminar, pero después, si no, en preguntas les cuento todo. Datos de composición de alimentos, y siempre es una pregunta muy común, porque decimos, bueno, ¿de dónde saco los datos de la composición química? Hay mucha literatura escrita donde están las tablas de composición química. Finalmente esto se filtra, digamos, y se publica por la Universidad de Monash, que es quien los analiza, como quien analiza el trigo, avena, cebada y centeno en los alimentos para aptos celíacos.
Estos alimentos son reanalizados permanentemente por la universidad para ir cambiando justamente el semáforo, ¿no? La identificación de si la porción pasa a ser apta o no apta o moderada, ¿no? Ahí van a ver, por ejemplo, en algunos alimentos que van a encontrar un puntito rojo, amarillo y verde. Eso tiene que ver con porciones de alimentos que son leves, moderados y altos en FODMAPs. Esta aplicación lamentablemente es paga. Hay otras aplicaciones, pero que no están validadas, digamos. Esta sí está validada para su uso, pero se paga una sola vez, digamos, y queda como recurso. En líneas generales, de todas maneras, vamos a encontrar siempre alimentos altos en FODMAPs, y lo que debemos promover, que son alternativas bajas en FODMAPs de cada uno de los grupos de alimentos. Ahora, lo que decíamos, en la implementación personalizada y especializada de un licenciado en nutrición, justamente nos basamos en ampliar estas tablas a muchísimas opciones más y alimentos y productos de la vida real, donde facilitamos la compra, la elección, la producción, la receta, la elaboración, el menú, todo, porque si no, estos listados suelen abrumar y generar más estrés, que finalmente detona más sintomatología que otra cosa en los pacientes, y abandono, ¿no? Mucho abandono. Y tenemos que conocer también que hay algunos alimentos que son ricos en múltiples FODMAPs, entonces son los que más cuidado vamos a tener, porque son especialmente problemáticos en los pacientes con intestino irritable, porque se cree que no es solamente la presencia del subgrupo FODMAP en un alimento, sino la carga total de FODMAPs por comida, ¿sí? Resultados clínicos, muchos, cada vez más, por suerte, con evidencia, les decía, que han mostrado eficacia y metaanálisis varios. Hay ensayos randomizados y controlados que observaron mejoría en la sintomatología abdominal en general, dolor, hinchazón y el hábito intestinal, particularmente en diarrea como en constipación, pero hay menos datos para constipación, es más efectiva en diarrea. No quiere decir que no lo sea en constipación, pero la evidencia está más publicada para diarrea. Además, hay algo de publicación, y habíamos dicho que podía evidenciarse algo de resultado para la dispepsia funcional, y en este sentido también hay publicaciones al respecto. En cuanto a síntomas extraintestinales, que también los pacientes pueden presentar, no se han estudiado en cuanto a correlación por resultado por implementar la dieta baja en FODMAPs, pero los pacientes manifiestan profunda, digamos, mejoría de la calidad de vida, es lo que más refiere el paciente, y mejoría en la fatiga, ¿sí? En la capacidad funcional. En líneas generales, la capacidad de respuesta, sabemos, varía entre el 50 y el 80% según los estudios publicados, o sea que va a haber entre un 50 y un 20% de no respondedores. Este rango absolutamente influenciado por varios factores, sabemos, el diseño de los estudios, la selección de los pacientes y las ingestas FODMAP dentro de las dietas habituales. Hay pacientes que vienen consumiendo altos contenidos en FODMAPs y con la restricción van a ser de los más respondedores, y hay patrones de ingesta que consumen mucho menos FODMAPs y que entonces no notan tanta diferencia al disminuir los FODMAPs de la alimentación, ¿sí? Esto lo mismo, no es para leerlo, sino para comentarles que hay literatura reciente que justamente relata todos los trabajos que han sido publicados y que evidencian respuesta, con grado de evidencias leves y débiles, ¿sí? Pero que alcanzan como para que finalmente las guías de práctica las recomienden, ¿no? Y recomienden su implementación. Las guías británicas, como dieta, lo que decíamos, de segunda línea, y lo promueve como un tratamiento eficaz para los síntomas y el dolor abdominal en pacientes con intestino irritable. Aclara que debe ser supervisada por un nutricionista capacitado y que los FODMAPs deben reintroducirse de acuerdo a la tolerancia individual de cada paciente, por eso insistíamos tanto en la personalización. Las últimas guías, ahora justo este año, de la Asociación Mundial de Gastroenterología, justamente publican en la edición 2022 de la publicación de Dieta e Intestino. Lo que más basan en toda la publicación hablan particularmente de dieta baja en FODMAPs e intolerancias, y hacen todo un relato recomendando su implementación y los distintos pasos de implementación tal cual están escritos en el protocolo Monash.
Las guías ESPEN promueven su inclusión en la práctica hospitalaria en pacientes que tengan intestino irritable como dieta de práctica para los pacientes hospitalizados, implementar la dieta baja en FODMAPs con un grado de recomendación B y de fortaleza en cuanto a consenso. Y limitantes, vamos a hacer que sabemos, están las guías, están las recomendaciones y todo, hay varias, por eso decía que era un tema que suele generar cierta discordia. El costo, que a veces se entiende pueden ser dietas más costosas por el tipo de productos que hay que comprar para consumir, sabemos eso es manejable, pero es un poco más costosa. La dificultad en enseñar la dieta y en que el paciente la aprenda, la dificultad para sostener la dieta, por eso también los controles en el transcurso de la implementación, el seguimiento, hacen que nosotros podemos ir dándole forma a medida que encontramos algunas limitantes en los pacientes. Los etiquetados, que por supuesto no están detallados, la compra es absolutamente dificultosa, la letra es minúscula y tenemos muchas consonantes enunciando algunos endulzantes, sorbitol, y lo nombran con nombres raros que los pacientes por supuesto no entienden, y a eso también tenemos que educar. Reducción de fibra y de fibra prebiótica, que eso también es absolutamente cuestionable, porque se puede hacer una dieta rica en fibra tranquilamente y baja en FODMAPs, eso es cuestión de diagramarlo nada más. En la constipación, que decíamos no hay tanta fortaleza de evidencia, pero se puede hacer perfectamente, y el comportamiento desencadenante de un trastorno alimentario, por eso no solo los pacientes que tengan diagnóstico real o antecedente de trastorno de la conducta, sino pacientes que tienen perfiles obsesivos con la imagen corporal, también puede ser una limitante la implementación de un protocolo tan restrictivo, ¿sí? Decíamos, todas estas limitantes pueden sortearse, pueden sobrepasarse si hay un nutricionista capacitado para ello. Limitaciones también podemos encontrar en cuanto a resultados en los pacientes que tienen su eje cerebrointestinal como eje central de la fisiopatología de su intestino irritable. Entonces en esos pacientes es más el manejo del estrés y la emoción que el desencadenante dietético, así que no vamos a encontrar tanta respuesta. Pacientes con alteración de la motilidad o patología del piso pélvico, que también no vamos a encontrar tanta respuesta por implementar la dieta. En pacientes no, digamos, alteración de la microbiota, que también es una de las limitantes que se le considera, y esto no está tan claro, y se sabe que incluso a la reintroducción ya estaría habiendo estudios de normalización de patrones microbianos, y la adecuación nutricional, que también se la cuestiona, pero sabemos que no es una limitante, ¿sí? Si está bien implementada. Simplemente para cerrar, ir a las preguntas, estar muy atentos, porque el interés justamente en este tipo de dietas, tanto sea de prevención como de tratamientos, está creciendo en la comunidad muy abruptamente, se utilizan con mucha frecuencia, se prescriben por cuenta propia o se mal prescriben, hay incompresión, uso indebido, es cada vez más común, así que debemos estar atrás de estas indicaciones. El intestino irritable, lo decía Luis hace un ratito, está como subestimado y es muy complejo, y hay variedad de tratamientos y personalización que necesitan justamente ser tenidas en cuenta en cada uno de nuestros consultantes, y lo que les vengo nombrando, que el papel de un nutricionista experto es clave para evaluar, para educar, para ayudar y acompañar a los pacientes en toda este protocolo de implementación, ¿sí? Creo que nada más. Muchas gracias. No sé si estoy bien de tiempo o no. Pido disculpas si me excedí. Y vamos a preguntas, que ahí seguramente va a ser enriquecedor. Sí. Muchísimas gracias. Lindísimas las dos presentaciones, súper completas, la verdad. Y preguntas, como ustedes dicen, siempre hay un montón en este tipo de temas. Así que voy a empezar por las tuyas, Luis, con respecto a lo que el auditorio preguntó, para que pueda quedar un poco claro. Por ejemplo, una de las preguntas a nivel fármacos, preguntan si tiene lugar el uso de trimebutina, la simeticona, en qué lugar queda, el tratamiento antibiótico con rifamicina, si se puede volver a utilizar en varias oportunidades de acuerdo al sobrecrecimiento o test que le hayamos hecho al paciente.
Esas serían para empezar con respecto a vos, Luis. Sí, en realidad yo no me extendí demasiado en algunos aspectos, que es muy extenso el tema. Obvio, sí. Traté de hacerlo más compacto, pero sí, hay una serie de medicamentos llamados antiespasmódicos, musculotrópicos. Uno de ellos, el más usado en nuestro medio, es la trimebutina. Está el pinaverio, está la alberina, está la mebeverina, es decir, existen una serie de medicamentos que son útiles como analgésicos viscerales, de alguna manera suaves, y que los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable no muy severo tienen una efectividad importante. De todas maneras, estos medicamentos no están aceptados en Estados Unidos por la FDA, porque no han hecho trabajos de investigación. Por ejemplo, la trimebutina viene de Francia, allá sí se la receta, pero no hay, digamos, la mayor parte de los trabajos publicados en inglés, no hay ninguno y de hecho no están autorizados en Estados Unidos. Así que bueno, pero los otros en nuestro país se usan mucho y tienen una eficacia relativa, pero demostrada. Es decir, que hay trabajos de investigación hechos que demuestran que tiene utilidad. Después el otro Perfecto. tema era preguntaban sobre la simeticona, creo, ¿no? Sí, también. Sí, en la simeticona no tiene demasiada demostración en la terapéutica de la formación de gases. Nosotros la usamos mucho en la endoscopía porque cuando hay burbujas de bilis desaparecen inmediatamente, es decir, tiene una acción tensioactiva importante y disminuye esas burbujas que se forman. Pero de ahí a que tenga utilidad en el síndrome de intestino irritable no está demostrado. Después Claro. sobre la rifaximina, lo que me preguntabas, sí, la rifaximina se puede volver a utilizar varias veces sin que se produzca resistencia. ¿Por qué se usa la rifaximina? Porque es un antibiótico de acción local, no tiene efecto sistémico prácticamente, es bien tolerado. Y es el medicamento más usado cuando el cuadro de intestino irritable es el de diarrea. Cuando predomina la constipación, una de las fórmulas que se utilizan, si hay sobrecrecimiento, porque esto lo produce mucho más el metano que el hidrógeno, y entonces suelen combinarse el uso de rifaximina con neomicina. Esta es la fórmula que usan algunos. En el caso mío, yo utilizo a veces el metronidazol cuando hay metano, porque el metronidazol tiene efecto sobre las arqueas. Y después cuando el cuadro es sulfurógeno, o sea, cuando está muy bajo el hidrógeno y el metano, pareciera ser que la combinación actual es rifaximina con bismuto. Parece que el bismuto potencia mucho el efecto bactericida de la rifaximina. Pero todos estos son sujetos que tienen que ser investigados a través de si tienen o no un sobrecrecimiento bacteriano o una actividad fermentativa y cuál es el gas que predomina. Por eso Claro. es útil porque orienta la terapéutica en estos pacientes. Yo de todas maneras siempre inicio el tratamiento de prueba sin ninguna medicación con una dieta baja en FODMAPs. Es decir, que a mí me parece que es el primer paso a dar, el de la dieta. Porque eso divide las aguas en que le sirve la dieta y a quien no. Y con muy poco tiempo de ensayo, y hay gente que le resulta milagrosa la dieta. Entonces, también la dieta tiene efectos sobre el sobrecrecimiento. Es decir, que uno ha Claro. visto que hay una mejoría en el sobrecrecimiento. Por eso, si la respuesta a la dieta no es suficientemente satisfactoria, recién ahí utilizaría otros recursos terapéuticos. Hay quien opina que no, que hay que darle tratamiento farmacológico de entrada, pero no es mi opinión personal. Perfecto, muchas gracias, Luis. Constanza, una de las preguntas es, ¿qué incluís en la evaluación nutricional completa en un paciente que vas a incluir en una dieta FODMAP o baja en FODMAP? ¿Qué suplementos le darías a estos pacientes si están en una etapa de comienzo? Creo que vos ya diste un poco un pantallazo de cómo sería la reincorporación de alimentos, pero bueno, es una de las preguntas, y más o menos el tiempo pero creo que también eso vos lo fuiste diciendo. ¿Qué suplementación es aconsejable para acompañar la dieta baja en FODMAP en caso de pacientes en riesgo de desnutrición?
creo que sería una indicación de no dar si tiene riesgo, ¿no? Pero si el paciente está muy sintomático, bueno, no sé si podés contestarnos esas preguntas, son Sí, muchas sí, en una. perfecto. La primera que no me acordaba, me La primera preguntaste. era cómo harías la evaluación La integración, nutricional sí, la completa evaluación para un completa. paciente que va a estar en ese tipo de alimentación. Sí, bien, tal cual. También está protocolizada, ¿no? La evaluación nutricional de inicio. Más allá de lo antropométrico, por supuesto, se evalúan como toda evaluación, gustos, hábitos, posibilidades de implementación, ¿no? Digamos, qué posibilidad tiene este paciente respecto de, por ejemplo, habilidades culinarias. No es menor, porque el paciente se tiene que dar idea de qué hacer con esa listita de alimentos, por eso aconsejamos tanto. Cuestiones culturales, cuestiones de religión, necesitamos preguntar todo eso, nos ha pasado a encontrarnos con todo tipo de pacientes y hay que hacer el ajuste pertinente, pérdida de peso, por supuesto todo el check clínico, que lo preguntamos netamente para estar seguros de que el paciente fue bien diagnosticado de un intestino irritable por un gastroenterólogo, digamos, que por ahí no tengamos interconsulta directa, ¿no? Digamos, que no sea derivado directamente por un gastroenterólogo que trabajemos en equipo. Entonces averiguamos si se hizo el screening para enfermedad celíaca, si tiene un laboratorio y una función tiroidea normal, cosa que nos puede alterar tranquilamente la motilidad, si hubo pérdida de peso, si hubo pérdida de sangre en materia fecal, síntomas de alarma, ¿no? Como algo más urgente. Antecedentes familiares, de cáncer, por ejemplo, digamos, interrogamos todo eso para ver si, bueno, de no conocer al gastroenterólogo entendemos que hubo un screening bien hecho y que no es un paciente que antes de implementar la dieta necesitamos volver a derivar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? No, incluso muchas veces hay pacientes que tienen hábitos de comidas muy regulares fuera del hogar, y eso es uno de los principales detonantes de poca adherencia, digamos, de abandono de la dieta, porque las comidas fuera de casa son dificultosas, baja en FODMAPs, así que eso también. No, actividad Suplementación, física. preguntan. ¿Cómo? Suplementación preguntaban La en ese tipo de alimentación, dietas. claro, ahí decíamos que si está desnutrido o digamos, severamente desnutrido o en riesgo de desnutrición asociada a patología, por supuesto, no son pacientes con indicación de implementación. Ahora, nos ha pasado recibir pacientes que han perdido severamente peso por estar en dietas extremadamente restrictivas anteriores a nuestra consulta, y en esos pacientes no es que le negamos la posibilidad de dieta baja en FODMAPs, que incluso el protocolo suele ser más amplio que restrictivo, porque les terminamos ampliando la dieta más que Claro, restringiéndolo, pero además acompañamos con suplementación. Cuando decimos suplementación, preferimos suplementación en polvo, neutra, para agregar a las comidas, porque son pacientes que tienen hasta mucho temor a comer, así que menos andar tomando suplementos bebibles. Y entonces es una manera más cordial de suplementar con fórmulas en polvo completas, sabor neutro, que no tienen lactosa, inclusive, que sería una de las limitantes, ¿no? perfecto. Te preguntan también, Constanza, el pan de masa madre para una forma de reintroducir fructanos. Si tenemos No, algún probiótico bueno como para mejorar la microbiota de estos pacientes que, por ejemplo, ya hicieron un tratamiento antibiótico, y cómo podemos preservar o mejorar la microbiota para evitar estos cuadros o que no sean tan frecuentes. bien. Varias cosas. Ay, otra vez me olvidé la primera, perdón. Porque me quedo pensando La en las cosas. primera era lo de masa madre que Ah, preguntó una claro, perfecto. licenciada. Sí, El pan de para... trigo, perdón, Mm, el pan de trigo masa madre nos pasa al revés, no nos sirve para reintroducir fructanos porque el contenido en fructanos disminuye con la fermentación de la masa madre, al revés. Entonces el pan de trigo masa madre es justamente una herramienta para incluir y sostener el consumo de trigo durante la dieta la fase de restricción. Pan de masa madre o pizza masa madre, etcétera, nos favorece el consumo de trigo en fase restrictiva.
¿Qué más? Después lo usamos como trigo normal, ¿no? Al momento de la reintroducción cuando queremos exponer, que me quedé sin responder la anterior, no hay un orden para la reexposición a los subgrupos de FODMAPs, eso se hace en el orden que el paciente quiera. Normalmente dejamos los que más sospechamos que generan intolerancia para el final, para que el paciente no empiece la fase de reintroducción ya sintiéndose pésimo y entonces después no quiere seguir, ¿sí? Así que los que más generan sospecha los dejamos para el final. Probióticos hacen tratamiento generalmente si sospechan de sobrecrecimiento bacteriano con rifaximina, seguido de eso implementamos la dieta baja en FODMAPs, una dieta baja en FODMAPs que no necesariamente, digamos, se le pueden dar tranquilamente productos con probióticos, como un yogur deslactosado, un yogur de coco con probióticos, así que a partir de ahí ya empezamos a incorporar probióticos a esa microbiota. No necesariamente recomponemos con probióticos suplementados. Si quisiéramos recomendar un probiótico, no hay hoy evidencia clara de una cepa específica para el manejo de pacientes con intestino irritable. Hay algunas cepas en una publicación justo de este año que se vienen vinculando a mayor respuesta, el plantarum es uno de ellos, hay otro, pero son cepa específico, ¿no? Digamos, cuando decimos que es plantarum, no es plantarum en líneas generales, sino que es con la nomenclatura alfanumérica que sigue al nombre, a la definición. Entonces por eso es que no son reproducibles los resultados tampoco a nivel local, ¿no? Después sí nos valemos de algunos mecanismos compartidos de probióticos, entonces de querer administrar probióticos, que no es indicación, digamos, pero lo podemos hacer, se pueden recomendar los suplementos dietarios con probióticos, que hay varios en mercado, y preferimos multicepa para que sea algo de lactobacillus, algo de bifidobacterias, para que por lo menos se parezca a la microbiota que queremos llegar, ¿no? Queremos alcanzar, Claro. pero no hay una recomendación específica de implementación. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, hay varias preguntas, excelente las disertaciones, muchas felicitaciones en el chat hay de toda la gente, la verdad que les agradezco un montón la puesta a punto. Podríamos seguir hablando, creo que por lo menos una hora más de preguntas, porque hay muchas cosas, ¿no? De muchísimos alimentos, hay muchas de lactobacillus, hay muchas también de distintos compromisos y formadores de Diana Cabache estaba preguntando, que yo se las quería hacer, ya les digo, porque me pareció, ¿qué se piensa de los alimentos con disulfuro de metilo o compuestos disulfuro en general que producen sulfuro de hidrógeno? Y vos, Luis, habías hablado de esto cuando es alta la producción en una de tus diapos, ¿no? ¿Qué hacemos con ese tipo de alimentos? Es una de las cosas que está preguntando la licenciada. Para terminar, es la última pregunta. Y gracias por todo, realmente. ¿Podés, Luis, contestar? En realidad no tengo experiencia con ese tipo de dietas, pero si el paciente lo que tiene es un aumento del sulfuro de hidrógeno, me parece que hay que tratar de reducirlo con alimentos que tengan menor capacidad de generar ese tipo de gas. Perfecto. Yo trataría de evitar aquellas sustancias que tengan más posibilidad de ser sulfurógenas, digamos. Perfecto. ¿Vos, Constanza, algo para agregar? No, sí, es algo que no forma parte del protocolo, sí que se evalúa como segunda instancia, inclusive cuando no son tan respondedores al protocolo estándar, buscar, cuando justamente se buscan causas de poca respuesta, se busca en todas estas sustancias como productoras de desencadenante de la sintomatología y se hace una segunda restricción enfocada a eso que nos puede dar sospecha de por qué el paciente no responde. Y los alimentos, la intolerancia a los sulfitos también está descrita como algo que debemos evaluar en segunda instancia en estos pacientes, ¿no? Entre otras cosas, pero es algo lo que se mira de cerca. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, pero en honor al tiempo y que ya son las 9:10, les agradezco muchísimo a todos por estar. Gracias a ustedes dos. Realmente un lujo las presentaciones. Así que muchísimas gracias a Luis y a Constanza por haber estado hoy. Gracias a Bueno, ustedes por la invitación. Gracias. Un placer. no, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias por haber estado.
por acompañarnos.